Ok, ahora sí, acá estamos. Compartir pantalla y nuestro libro, así todos pueden verlo. Me alegra saber que vamos haciendo que nuestra biblioteca vaya creciendo poco a poco, ¿no? Y el otro día un hermano mencionaba de los libros que ya hay en su biblioteca en estos últimos años, cómo ha ido creciendo. Eso es de mucho gozo. Para mí es de mucho gozo. Una biblioteca robusta permite que el hogar tenga buena lectura diaria, semanal, y entonces no dejemos de que esas bibliotecas crezcan. Por cierto, nuestra biblioteca en la iglesia la veo como un poco ahí desprovista, ¿no? Me hace pensar que hay hermanos que están leyendo libros. Por favor, no se olviden, esos libros son de la iglesia, los leemos, los entregamos allí y estaremos ahí haciendo que esa biblioteca crezca más también. Muy bien, edificación y belleza, James Renihan, la eclesiología práctica de los bautistas particulares ingleses de 3 décadas entre el 1600 y 1700 específicamente. Vamos a acercarnos directamente a la parte donde nos quedamos y estaremos acercándonos al tema que tiene que ver con el servicio. Estamos en el capítulo 4 para ser exactos y en la parte que tiene que ver con el oficio de servicio. Hemos visto ya hasta acá lo que tiene que ver con el oficio de enseñanza, gobierno, los ancianos en la iglesia local, los ancianos docentes y gobernantes, que aunque no era una práctica de todas las iglesias, algunas hacían esto, la ordenación al oficio, un tema muy importante de cómo ordenar, ¿verdad?, a los oficiales, las funciones de los ancianos, el sustento ministerial, conclusión, y este tema que vimos la última vez, los hermanos dotados. Me encantó ese tema, en verdad, fue de mucha descripción para mí, anhelo que haya sido para ti también de mucha ayuda para poder entender la importancia de ver que quizás no esté la iglesia provista de tantos oficiales como se desearía, pero se puede contar con hermanos dotados en el camino y eso es de mucha bendición. Pero eso también debe movernos a contemplar el hecho de que podamos ver hermanos en el oficio, no tanto pastoral como diaconal, y prepararlos. Es una labor de la iglesia, es una labor pastoral. Así que acerquémonos ahora al tema del oficio de servicio, donde estaremos viendo los diáconos, sí, las diaconisas, dice ahí. Vamos a resolver un poco esta pregunta, porque quizás tú dices, ¿cómo es el asunto, no? Pero vamos a explicarlo junto con su conclusión y quizás nos entreguemos a parte del capítulo 5 hablando de la debida observancia de la adoración pública. Así que Vamos, Danielita. muy bien, vamos a acercarnos a nuestro tema hoy. El oficio de servicio. Además del oficio de anciano, los bautistas particulares reconocían que la escritura abogaba por un segundo oficio, el de diácono. Este era distinto al de anciano o pastor y fue cuidadosamente designado entre ellos. Entonces tenemos aquí a los diáconos. En nuestra confesión de fe, los diáconos son mencionados solo 2 veces. Al final del capítulo, al final del párrafo, en este caso capítulo 26, párrafo 8, cuando se listan los oficiales, y nuevamente en el párrafo 9 del capítulo 26, donde se declara que deberán ser ordenados al oficio de una manera similar a la de los ancianos. Este oficio de servicio no recibía la prominencia dada al oficio de enseñanza-gobierno. Es distinto, ¿no? Servir como diácono era noble, pero el oficio nunca fue confundido con el ancianato. Son distintos, ¿no? Según Nehemiah Cox o Nehemías Cox, los diáconos tenían una responsabilidad primaria. Entonces, esto es lo que Nehemiah Cox presenta, ¿no? Y me encanta ver siempre estas notas aquí al borde que nos llevan a dónde fue que se dijo, ¿no? Esto fue en un sermón ordinario, luego vemos a Kitch mencionar, y hay varias frases, como notarás acá, de diferentes pastores sobre el tema. Volviendo aquí, lo que dijo Nehemiah Cox fue que la ayuda al pobre, en ese sentido, tiene que ver con una labor donde los diáconos suplen, apoyan o colaboran en esta forma de poder ayudar al pobre. Benjamin Kitch lo detalló muy claramente al declarar que el trabajo de los diáconos es servir a las mesas, a saber, ocuparse en proveer para las mesas, sea en este caso cena del Señor, la mesa del ministro y la mesa del pobre. En este caso, no es la mesa solamente, sino las mesas, ¿no? Ellos proporcionan los elementos para la observancia de la Cena del Señor, sondean a la membresía para asegurarse de que todos los miembros contribuyan con el sustento financiero del ministerio y que cada miembro dé semanalmente al pobre, según Dios le haya bendecido. Y visiten al pobre, especialmente a las viudas ancianas, para que nadie sea desatendido. En Bradmed, allí en Bristol, estaban encargados de llevar los fondos de la iglesia, distribuirlos a los pobres y usarlos para cualquier otro uso para el bien de la congregación, con tal de que primero buscaran la aprobación de la iglesia. Bagnio Cripplegate, también, en este caso esta iglesia,
también requería que los diáconos consultaran a la iglesia antes de gastar los fondos. La benevolencia era una parte importante del ministerio de las iglesias. Por eso me encanta este término, y es un término no solo bíblico, sino que es consistentemente usado en la práctica y debemos observarlo, ¿no? Hay una zona llamada benevolencia en nuestra iglesia que suple esto, ¿no? Que nos contemplamos allí en la forma de poder ver cómo apoyar o ayudar. Devonshire Square, allí en Londres, esta iglesia llevaba un libro de contabilidad detallado del dinero recaudado y distribuido a los pobres. Esta preocupación era muy práctica. Los fondos eran recaudados semanalmente, generosamente, un promedio de, no quiero equivocarme con el uso de los términos en cuanto a números, ¿no? Pero no sé si estoy hablando bien en cuanto a libras esterlinas, 1010 o algo así, con un desembolso de 1009. Puede ser, o yo me estoy equivocando, espero equivocarme. Sumando los gastos para el pan y el vino, estaban a menudo ligeramente, o mejor dicho, 1,10, ¿no es cierto? Sí, porque una libra esterlina es un valor muy alto aún ahora, y los chelines eran las monedas, o por así decirlo, los dólares en aquel entonces, ¿no? Son distintos. Pero más allá de saber el monto en total, estamos hablando de cómo organizaban eso. Dice, sumando los gastos para el pan y el vino, estaban a menudo ligeramente por debajo del presupuesto. El libro de contabilidad registra que ellos regularmente recibían y desembolsaban dinero para proveer de carbón para calentar los hogares de los pobres. El 23 de agosto de 1695 se distribuyeron 8,2 a los necesitados para que com- compraran carbón. Los nombres de los beneficiados son listados todos ellos con el calificativo de hermano o hermana. Y esto pareciera indicar que este desembolso estaba pensado para los miembros de la iglesia más que para los pobres en general. Era una forma en la que la iglesia suplía las necesidades de la iglesia. La iglesia de Broughton regularmente sustentaba varias viudas calificadas con el término de hermana, pero también anotaba que dieron un chelín a un hombre a la puerta. En 1689, justo antes de la muerte de Nehemiah Cox, la iglesia de Petty Friends celebró una reunión donde se acordó que algunas veces debía recaudarse por suscripción para la manutención del hermano Cox y que la congregación debía ser movida a ello. Esto habría sido una responsabilidad diaconal. El número de diáconos en una iglesia no era fijo. Nehemías Cox argumentó que los 7 diáconos originales en Hechos 6 fueron para satisfacer las necesidades presentes y la conveniencia de aquella numerosa congregación, y que por ende no debía ser hecha una regla para otras asambleas, el hecho del número como tal. Su propia iglesia eligió y estableció a 4 hombres en noviembre de 1688. Los diáconos, así como los ancianos, eran objeto de un escrutinio para asegurar que cumplieran con las cualificaciones de las escrituras. Nehemiah Cox argumentó que cualquier exigencia de un periodo de prueba para el oficio de diácono era un malentendido de 1 Timoteo 3:10. Voy a repetir eso. Nehemías Cox argumentó que cualquier exigencia de un periodo de prueba para el oficio de diácono era un malentendido de 1 Timoteo 3:10, texto que solo requería que los candidatos fueran examinados por sus cualificaciones morales, no por sus habilidades para servir. Esto lo dice Cox en su material, en un sermón de ordenación, ¿no? Hay un sermón donde él explaya esto. En varios casos, los hombres eran instalados en el oficio casi inmediatamente después de su elección. Las propuestas para el oficio eran hechas por los ancianos y la iglesia. Probablemente cada iglesia tenía su propio método de procedimiento. En ocasiones los diáconos avanzaban al oficio de anciano, pero esto probablemente es más bien un ejemplo de reconocimiento de los dones para el ministerio público que un indicio de que el oficio de servicio era un escalón para llegar al oficio de enseñanza o gobierno o pastoral, ¿no? Y siendo que estamos hablando de este tema, ¿por qué no quizás aprovechar ese tiempo para acercarnos a la Biblia? ¿Sí? ¿Les parece si tomamos una Biblia por acá y leemos precisamente el texto sobre los diáconos? Voy a leer mi Biblia en la Reina Valera, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, acercarnos a este texto tan importante, hablando de sus requisitos, ¿no? Porque también podemos ver una circunstancia histórica en el desarrollo de hechos y cómo estos hombres servían las mesas. Pero dice 1 Timoteo capítulo 3.
versículos 8 en adelante, ¿sí? Tienes tu Biblia allí, te invito a que puedas abrirla. Abre tu Biblia allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo entonces ese texto, que dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Y luego dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este precioso texto nos recuerda el contexto, ¿no? El capítulo 3, los versos 1 hasta el 13, tiene que ver con requisitos. Y como notarán, en su mayoría los requisitos tienen que ver con el carácter moral. Luego, obviamente, en la circunstancia, lo que hallamos también es que no se limita o no solo se refiere al carácter moral, también se nos llama a observar ciertas habilidades para el ministerio, ciertas capacidades, y que yo creo también son dones del Señor, ¿no? Tanto aquellos espirituales que son para la edificación, como habilidades o capacidades que el Señor da para poder alentar y servir y colaborar en diferentes áreas. Pero este texto también nos recuerda que tiene que ver con el hecho de que tiene que ser observado, tiene que tener un hogar ordenado, que tiene que tener un carácter correcto. Y creo que para servir dentro de la iglesia del Señor, la palabra siervo justamente es la misma palabra en el uso del original, en el griego, tiene que ver con diácono o diaconeo, entonces significa servicio. Y entonces todos somos llamados a servir. Ahora, los oficiales en esta área son formalmente ordenados en este ministerio y ellos dirigen áreas de servicio en la vida de la iglesia. Y anhelamos poder contemplar esto en la vida de nuestra iglesia, creciendo en la forma en la que Dios nos concede tener siervos, siervos en nuestra congregación. Que el Señor nos permita ver hombres levantarse en medio de ella, hombres fieles, comprometidos, dispuestos a pararse en la brecha y poder contemplar a largo plazo cómo Dios trae esos obreros a la mies, que es mucha, ¿no? Pero en medio de eso confiamos y dependemos de aquel que en su providencia obra para hacerle bien a sus criaturas. Por eso, leer este texto debe llevarnos a reflexionar que nuestras manos sean instrumentos para la gloria de Dios. Que podamos cada uno como creyentes que aman su iglesia, que quieren unirse a su iglesia, comprometernos en estas cosas, tomarlas muy en serio y caminar en pos de esta dulce comunión, creciendo y edificándonos mutuamente y evidenciando dones que el Señor nos haya dado para el servicio mutuo, ¿no? Hace un poquito de tiempo terminamos una lectura con un grupo precioso de varones allí reunidos la semana pasada y leíamos justamente esto, ¿no? Un llamado a ser siervos del Señor. Y ahí veíamos el carácter de Juan el Bautista y me llamó mucho la atención cómo se usó como ejemplo a Juan el Bautista. Cómo en el caso de él se dio cuenta de que lo bueno viene de arriba. Y entonces Dios nos da los dones para servirle. Pero también esos dones son empleados para servirle a Él, no a nosotros, ni para nosotros. Y entonces le servimos a Él cada uno mutuamente. Y esto nos lleva a dejar que Cristo sea el centro. Entonces nos llama a la humildad, al gozo de servirle, porque ese es el fruto de servirle, el gozo que viene de servir a Cristo. Y esta humildad preciosa que aparece en el corazón que nos dice es necesario que Él crezca y que yo mengüe, es el corazón de todo siervo. Queremos servir a Dios en ese camino de ser discipulados por Cristo mismo. Qué bendición tener a su Espíritu Santo, que nos dirija, que nos gobierne, que siga mostrando en nosotros qué cosas tienen que ser fortalecidas, qué cosas no están siendo de Cristo, que tienen que ser trabajadas. Entonces, poco a poco se va viendo en la vida de la congregación, entre los hermanos, entre esos perfiles que uno está buscando, según la palabra del Señor, ¿no? No lo alto ni el parecer, sino el corazón, que Dios nos llama a observar. Aunque sea difícil para el ojo humano, confiamos en su Espíritu que nos dirige, así que confiemos en Él en esta área. Y avanzando entonces en nuestra lectura sobre nuestro libro de edificación y belleza, nos acercamos de nuevo a Él, que dice de esta manera. Entonces, hablando de los diáconos, así como los ancianos eran objeto de un escrutinio para asegurar que cumplían con las cualificaciones de la escritura. Nehemías Cox argumentó que cualquier exigencia de un periodo de prueba para el oficio de diácono era un malentendido de 1 Timoteo 3:10, texto que solo requería que los candidatos fueran examinados por sus cualificaciones morales, no por sus habilidades para servir.
En varios casos, los hombres eran instalados en el oficio casi inmediatamente después de su elección. Las propuestas para el oficio eran hechas por los ancianos y por la iglesia. Probablemente cada iglesia tenía su propio método de procedimiento. En ocasiones los diáconos avanzaban al oficio de anciano, obviamente esto ya lo habíamos leído, pero lo repaso. Pero esto probablemente es más bien un ejemplo de reconocimiento de los dones para el ministerio público. O sea, estamos reconociendo de que Dios le ha dotado esos dones para este ministerio, que la idea de pensar siquiera este indicio de que el oficio de servicio era un escalafón, una escalera para poder llegar al oficio de enseñanza o de gobierno. No, no es la manera. Pero si Dios dota de dones a una persona y podemos corroborar eso y confirmar, pues bien puede, ¿no? El corazón perdón, el culto de ordenación de los diáconos era tan solemne que el de los ancianos también. En Bampton, en Devon, esta iglesia, la ordenación de un pastor fue abierta a todos, pero en el mismo culto a la asamblea pública, culto de la asamblea pública fue despedida antes de la ordenación de los diáconos. Esto puede haber sido un intento de mantener la obra de benevolencia de la iglesia en secreto y fuera de la vista del público en general, ya que las escrituras requieren que la obra de beneficencia se hagan en secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo ellos interpretaban y veían este cuadro donde ves a los pastores, que es un ministerio mucho más público en un sentido, y luego ves a los diáconos, que si la gente alrededor se enteraba de ello, pues iban a buscarlos a ellos porque su labor es la benevolencia, pero su tarea es dentro de la iglesia y en la medida en la que puede cubrirse todo esto, ¿no? Entonces, cuidaban esto en ese orden, ¿no? Es la forma en la que ellos lo practicaban. Pero uno esperaría que el impulso primitivista activo en estas iglesias se evidenciara de esta manera. El punto es el impulso de ir a las escrituras y ser gobernados por ella, por eso el término primitivista, sea lo que dirija sus vidas. En Bampton y en Bagney o Cripplegate se impusieron las manos a los diáconos elegidos, mientras en Brad, allí en Bristol, un micrófono para allí, el pastor escrupulizó un tanto al respecto, así que se omitió en el culto, ¿no? Normalmente la imposición de manos es también una manera en la que los diáconos eran elegidos. Quizás un caso particular allí en Bristol, ¿no? En este caso, hablando de esta iglesia. Eh, Vamos acá. En resumen, el oficio de diácono era considerado una parte importante de la vida de la iglesia. Aún había sido establecido primariamente para la benevolencia, ocasionalmente conllevaba responsabilidades similares relacionadas con la tenedura de fondos. Los diáconos eran elegidos para la iglesia, por la iglesia, y ordenados al oficio por los ancianos. Hablemos de las diaconisas. Si alguno tenía alguna duda sobre este tema, permítanme compartirles. Obviamente, quiero que sepan que estamos leyendo un libro de historia. Así que mientras vamos aprendiendo de cómo ellos hacían muchas cosas, vemos cosas en las cuales se distinguían unos de otros. Pero va a ser interesante que puedas leer esto en aquel entonces, puesto que en nuestra fe en común, las iglesias no ordenamos mujeres al ministerio o al oficio de diácono ni de pastores, y creemos que la Biblia es clara en eso. Lo que podemos ver aquí es algo interesante y te invito a que puedas observarlo. En un solo caso, así empieza este párrafo, se reconocieron diaconisas en una iglesia. En 1679 los registros de la iglesia de Bradmed declaran, y ese mismo día la iglesia eligió a 4 hermanas de la iglesia que eran viudas. Escuchen bien, cada una de ellas de más de 60 años de edad, para que fueran diaconisas para la congregación, para cuidar de las hermanas enfermas, a saber, la hermana Smith, la anciana, la hermana Spurgeon, la hermana Webb, la anciana, y la hermana Walton, diaconisa. En este caso, diaconisas, ¿no? 3 de las mujeres estaban presentes y se les preguntó si estaban dispuestas a servir. Aceptaron y la iglesia procedió a instalarlas. Se les preguntó si se comprometían a no casarse y todas consintieron. Entonces el anciano gobernante que presidía las declaró diaconisas, delineando sus responsabilidades. Y aquí están las responsabilidades. Visitar a las hermanas enfermas, visitar a los hermanos enfermos también, informar a los ancianos, a los diáconos y a la congregación de las necesidades de los enfermos para que así la iglesia pueda suplirles. Número 4, dar una palabra de apoyo o consuelo a las almas de aquellos que visitaran. Número 5, atender a los enfermos. Entonces, aquellas 3 hermanas fueron apartadas como diaconisas de esta congregación mediante ayuno y oración en el día mencionado. Esto es súper interesante, ¿verdad? Escuchar de estas cosas. Pero teniendo en cuenta eso,
Esta nota tiene que ver con, sí, Hayden, the Records of the Church of Christ. Ok. Esta acción de la iglesia de Bradmed fue a las claras un intento por implementar la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo 5 9 al 10. Obviamente, evidentemente puede notarse allí, ¿no? Hay un texto que dice las mujeres, y obviamente lo hemos enseñado en nuestra iglesia. Nosotros creemos que hace referencia a la esposa de un diácono, y cómo en el hogar debe funcionar esto también, porque normalmente un hombre que está en esa área de servicio y que está ocupado en esas cosas, se requiere que también esté acompañado en ese sentido, y con su esposa también. Pero mira esto, las estipulaciones de Pablo fueron seguidas escrupulosamente, incluso hasta el punto de que requería de las mujeres elegidas que prometieran no volverse a casar. Mira este punto. Dicha acción fue circunscrita y limitada específicamente por la iglesia. No se consideró que estas mujeres estaban en un oficio equivalente al de los diáconos, ni que se les había dado el estatus de oficiales en la iglesia. Eran sirvientas especiales para los enfermos. Esto es súper interesante, porque aunque se puede usar el término diaconisa en un sentido, en el sentido oficial, no necesariamente eso es a lo que se refiere esto. Cuando entendemos cómo la Biblia usa el término, podemos encontrar que servir, servidor, servicio, tiene que ver con diaconía, pero no necesariamente significa que todos los términos en la Biblia apuntan al oficio como tal, hasta que se puede entender en su contexto. Y entonces, servir las mesas es un servicio noble, pero cuando tenemos personas o Dios le conceda a una iglesia que estos hombres sean formalmente ordenados a este oficio, ese oficio se promueve a partir de hombres en la congregación. Por eso, aunque fueron cuidadosos de ser muy estrictos, te das cuenta que había una edad específica, una circunstancia específica y obviamente aún limitantes específicas. Ellas tenían que manifestar, nosotros no vamos a volver a casarnos. Mira eso. Eso fue un asunto escrupuloso, ¿no? Incluso hasta el punto de requerir que las mujeres elegidas prometieran no volver a casarse. Por eso, estas cosas tienen que ver con la vida de la iglesia. Y así lo hicieron en este caso, en un solo caso, en las iglesias bautistas de aquel entonces. Por eso no es tan común en ese tiempo, aunque sí es muy común quizás en iglesias más generales, más abiertas o más de diferentes índoles o entendimiento con respecto al orden en esas cosas, pero no se consideró que estas mujeres estaban en un oficio equivalente al de los diáconos, ni que les había dado el estatus de oficiales en la iglesia. Es súper interesante e importante entender, hermanos, que el orden que Dios ha establecido es algo que debemos seguir, aun cuando nuestro corazón lucha con las cosas que el mundo quiere promover. Creemos que en el hogar un hombre es cabeza de ese hogar. Creemos que en la iglesia Cristo es su cabeza y Él ha designado dentro del orden de la iglesia oficiales que no solo lo representan, sino que enseñan e instruyen su palabra, sean pastores, pero también la extensión de este servicio se ve a través de los oficiales diáconos en estas áreas, ¿no? Ahora, los diáconos pueden emplear equipos de servicio y hermanas pueden colaborar en esos equipos de servicio, claro, por supuesto. Y hay hermanas que pueden ser excelentes servidoras del Señor en diferentes áreas, sea así como estas hermanas que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Tenemos a Febe llevando una carta de un lugar a otro en un servicio particular en el cual ella incursionó un viaje, ¿verdad? De un lugar a otro, pero no necesariamente en un servicio oficial dentro de la vida de la iglesia como un diácono. Es interesante entender esto. Hay varios recursos, libros que nos llevan a entender mucho. Habrá argumentos, seguramente, de alguna iglesia que dice, por esto creemos que, y respetamos sus argumentos, aunque quizás no estemos de acuerdo. Entonces, es bueno tener en cuenta estas cosas, mis hermanos. Lleguemos a una conclusión y obviamente avancemos un poco más en el capítulo que le sigue como introduciéndonos al tema. Dice en esta conclusión, en su implementación de la enseñanza de la confesión, los bautistas particulares estaban decididos a seguir la regla de la escritura. Este principio es demostrado regularmente en su práctica concerniente a los oficiales de la iglesia. La iglesia, aquella existía, aunque ella existía y podía desempeñar sus funciones, estaba incompleta sin ellos. Puede haber iglesias sin pastor, sí. Puede haber iglesias sin diáconos, claro, pero no está completa. Está incompleta en sus funciones. Eran esenciales, en este caso los oficiales, para el bienestar de la congregación. Lo son. Tanto miembros como oficiales tenían que estar presentes. Y cuando lo estaban, la iglesia estaba completamente organizada. La iglesia tenía prioridad sobre el ministerio y circunscribía la esfera de los deberes para cada oficial. Los ancianos estaban generalmente limitados a servir en sus propias congregaciones, aunque las circunstancias especiales podían permitir su participación en otros lugares. Aunque para tener poder jurisdiccional, la membresía era una prioridad.
En la mayoría de los lugares solo se reconocían dos oficiales, anciano y diácono. Sin embargo, hubo unas pocas iglesias que hicieron distinción entre ancianos gobernantes y los docentes. Además, al menos una iglesia reconoció diaconisas como una posición, sino un oficio en este caso, en la iglesia, ¿no? Una posición, un lugar de hermanas que están colaborando, sirviendo, ¿no? Em, Ese es el resumen, recuerden. El mayor reto para el ministerio, según lo percibían los ministros en las asambleas generales, era el sustento financiero inadecuado que recibían tantos de los pastores de las iglesias. Se dieron paso específico, en este caso pasos específicos, para intentar rectificar y aminorar la diferencia o la deficiencia, mejor dicho. Las iglesias se preocupaban también por la obra de benevolencia y ordenaban el oficio de diácono para que asumieran la responsabilidad primaria por los necesitados. Muchas de las iglesias recibían recaudaciones regulares destinadas a los pobres y distribuían los fondos recibidos como correspondía. Además, recibían ofrendas para satisfacer necesidades específicas, administrando los fondos por mano de los diáconos. Tanto en el caso de los diáconos, perdón, tanto en el caso de los ancianos como en el de los diáconos, la iglesia tenía prioridad sobre el oficio. Como en la confesión, la iglesia llama a los hombres a servir y ellos cumplen con sus roles en respuesta al llamado de la asamblea. Los oficiales cumplían con sus responsabilidades para el beneficio de la congregación. Así que hasta aquí esta preciosa lectura en el campo de lo que son los oficiales de la iglesia en materia de lo que implica tanto los pastores, obispos o ancianos, que es la misma persona, características particulares a esta misma persona, y los diáconos, que son servidores, en este caso, siervos de las mesas. Un término interesante que podemos usar ahora. Hay un libro que he estado leyendo sobre el tema hace unos meses atrás y tiene que ver con meseros, ¿sí? El servir las mesas significa con un mesero y necesitamos buenos meseros. Estén listos para poner las mesas, servirlas, presentarlas, ¿verdad? Y la forma de usar mesas tienes que ver, notarás que el lenguaje que usó este libro es la mesa del necesitado, la mesa del ministro, ¿verdad? Y la mesa del Señor. Y entonces estas cosas son preciosas de entenderlas en su contexto. Eh, Seguiremos escarbando más en esta mina de oro para extraer las riquezas del entendimiento de cada oficial, ¿no? Así que hermanos, listos para acercarnos a una porción más